Glorioso sea el Eterno, bendito sea el Eterno. Bienvenidos, hermanos, a Raíces de la Fe. Le hago la bienvenida a todos nuestros hermanos acá presentes. Tuvimos algunas personas que no asistieron hoy, pero bendito sea el Señor que tenemos un grupo de personas que sean bendecidos todos y cada uno. Y ustedes que están recibiéndonos en sus hogares, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que usted vea este video. Y agradecemos al Eterno que nos podemos conectar en su día santo, en el día de Shabbat. Soy el pastor Gabriel Galán del Ministerio Raíces de la Fe aquí en el Metroplex, Texas. En este Shabbat, que es el primer Shabbat del año 2022, el 1 de enero, y nos toca estudiar Vaera. Y Vaera significa y yo le aparecí. Esto es Hashem, Dios Adonai, estableciendo de que Él le apareció a Moshe. O vamos a ir más atrás, mejor dicho, a Abraham. A Abraham le aparece cuando Abraham está en el desierto. Y de la misma manera se le aparece en Éxodo a Moshe, frente al monte Horeb o Sinai, donde en forma de una zarza ardiente le hace una aproximación y lo acerca a él, lo llama hacia él y le da la misión de ir a librar a su pueblo. Entonces, Vaera significa y yo le aparecí. Yo siempre hago esa conexión porque en sí la escritura está hablando del momento cuando conecta con Abraham, pero también coincidentalmente la Torah nos deja saber de que Yahweh, Hashem, conecta con Moshe en el desierto, en medio de ese lugar inhóspito, para darle una semilla, una visión y una misión. Y aquí podemos ver en esta diapositiva, ¿verdad? Una de las plagas cuando Moshe corta las aguas del río Nilo y ya se convierten en sangre. Pero hoy nos vamos a estar concentrando, vamos a decir unos cuantos versículos que conectan con el nombre de la parashá, pero vamos a concentrarnos en el capítulo 9, porque ya en otras ocasiones, en otros años previos hemos visto los otros capítulos y queremos ir adelante. Entonces la siguiente diapositiva, tenemos que Vaera comprende la Torah en Éxodos del 6.2 al 9.35. 6.2 al 9.35. Yo siempre leo el verso número 1 de todas formas. Profetas, Ezequiel 28.25 al 29.21. Y el pacto renovado o Nuevo Testamento, Lucas 11, 14, 22, Romanos 9, 14 al 17, Primera de Corintios 6, 14 al 7, 1. No leemos todos los versos, siempre hago la explicación, pero incluimos también otras escrituras. Somos un ministerio de raíces hebreas, somos un ministerio judeo mesiánico, aprendiendo a seguir la Torah de nuestro Padre Celestial en Yeshua, nuestro Mesías, porque nuestro ejemplo de obediencia es Yeshua, Jesucristo, el Redentor del mundo. Estos son algunos de los libros que se han consultado. En este caso, creo que de esta lista hemos visto nada más como alrededor de 4, donde sacamos ciertos comentarios, pero al mismo tiempo tenemos comentarios que hemos extraído de otras fuentes. Así es de que siempre me gusta compartir que estos son los recursos consultados para preparar este mensaje. Hermanos, yo procuro más que simplemente dar información, porque es importante educar al pueblo, tener trasfondo cultural, tener trasfondo sociocultural, tener un poquito de entendimiento de antropología, de historia, de cómo el mundo interpretaba
en los tiempos bíblicos, cómo la gente interpretaba a su mundo es importante para que así nosotros podamos poner entendimiento de la A a la B, a la C, a la D, etc. Pero obviamente nosotros vivimos en el hoy, vivimos en el ahora y tenemos que hacer esfuerzos de hacer esa transición de conceptos o hacer que esos conceptos se apliquen a nuestra vida cotidiana. Y eso es a veces un poco difícil. Por eso les pido paciencia, amor y más que todo al Espíritu Santo que nos dé la revelación para poder hacer esas conexiones efectivas para educación del pueblo y también para que ellos puedan utilizar estas aplicaciones en su vida diaria. Vaerá es la porción de esta vez y vamos a hacer la bendición de la Torah antes de empezar a leer. Berehu et Adonai hamevora, Baruch Adonai hamevora leolam vaed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו, Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito es Yahweh y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Amén. Entonces vamos a empezar. Éxodo capítulo 6, verso 1, lo puse en amarillo porque oficialmente empieza la porción en el 2, pero como yo les digo, siempre lo leemos. ¿Por qué? Porque es importante. No es que estamos desobedeciendo la estructura de la porción, sino de que porque hace hincapié para que entendamos de dónde venimos y para dónde vamos. Yahweh respondió a Moshe, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir. Eso significa, a consecuencia de lo que yo voy a hacer con Faraón, él los va a empujar fuera de acá. Los va a tener él mismo que sacar de acá. Y con mano fuerte los echará de su tierra. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hubo una interacción en el capítulo 5 entre los hombres que representan a Yahweh, los hombres que representan a Dios y el faraón en su corte. Y entonces Dios está respondiendo a esta interacción donde él se siente no forzado, no molesto, pero motivado a demostrar su poderío, demostrar quién es él. Entonces, verso 2, habló todavía Dios a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh. Hermanos, cuando nosotros miramos en la Escritura y leemos esto, entendamos esto. Cuando Dios dice, yo soy Yahweh, Moshe tiene un entendimiento de quién es Dios. Moshe sabe que ese Dios de los hebreos, el Dios que se le ha revelado a él, el Dios que lo está prácticamente rescatando del vituperio emocional y espiritual que él tiene, porque está en el exilio de Egipto. Él nació, creció en Egipto como un príncipe y ahora él se vio perseguido porque mató a un egipcio y la condena por esa falta es muerte. Se tuvo que ir de ahí y ha vivido queriendo librar a su pueblo y no puede. Entonces hay una convulsión interna de un hombre que siente una llama que no se apaga, que necesita liberar a su pueblo. Él sabe y entiende que él quiere liberar a su pueblo. Entonces está consumiéndose él en una posible depresión, si ustedes lo quieren sentir así, en el hecho de que yo quiero, pero soy una persona nada más, no puedo hacerlo solo. Dios lo rescata al llamarlo. Dios lo rescata al habilitarlo, a afirmarlo y entregarle la misión que le está poniendo en sus manos. Entonces, cuando Dios le dice, yo soy Yahweh, entendamos que Moshe no necesariamente ignoraba ese nombre, sino que cuando él está afirmando, yo soy Yahweh, él está diciendo, yo soy. Voy a poner un ejemplo simple. Nosotros en nuestra sociedad decimos, la familia, nosotros somos, en mi caso, los Galanes. Decimos, nosotros somos los Martínez. O sea, hay un orgullo.
Hay un deseo de establecer una marca, hay un deseo de, no simplemente es un orgullo vago, porque todo el mundo puede sentir un orgullo así. Estamos hablando de que cuando una persona se siente orgullosa de los alcances, de las cosas que ha podido lograr, de sus sacrificios que han visto frutos, etc. Entonces la gente dice, va más allá del dinero, va más allá de las adquisiciones que la persona tenga, sino que hay un orgullo intrínseco familiar, que puede ser que la familia es una familia unida, fuerte, ayudadora, generosa, amantes de Dios, buscadores de la verdad y de la justicia. Entonces uno siente esas cosas. Entonces aquí Dios está diciendo, yo soy el Dios verdadero. Yo soy el creador de los cielos y la tierra. En esa luz es que necesitamos interpretar esto. Entonces ahora, verso 3, y le aparecí a Abraham. Es de ahí de donde sale el nombre de la porción. Ahora podemos agregar un paréntesis diciendo, y yo, en paréntesis, le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai. Mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Entonces yo sé que esto siempre lo explico, pero es necesario para el rumbo de la enseñanza. No es porque me haga falta información que compartir, sino que es importante para toda persona nueva que mire el video o la enseñanza. Entonces, los sabios dicen de que cómo va a ser posible. O sea, no es que Dios esté mintiendo, no es que Dios se equivocó, no es que Moshe hizo una falta al redactar eso en la Torah, sino de que Dios se dio a conocer desde el tiempo de Enoch, el hijo de Set, que dice, ¿verdad? Cuando volvió a conocer a Adán, a Eva tuvo un tercer hijo, que era Set, y dijo a ella, le voy a poner Set porque me ha reemplazado Dios, ¿a quién? A Abel. Entonces, Set significa reemplazo. Pero ahí tenemos, como creo lo expliqué recientemente, la fotografía de la primera llegada del Mesías, el siervo humilde, que era Abel, justo, y después Set, que se manifiesta en una segunda venida. Y dice que Set estableció una ciudad y que desde que él, le puso a su hijo Enoch, tuvo un hijo y a Enoch, su hijo, o Enosh. Ese hijo estableció una ciudad. Y desde entonces los hombres conocieron el nombre de Yahweh. Desde la antigüedad se conoce el nombre de Yahweh. Lo que pasa es que Dios no se había manifestado con ese nombre diciendo, este es mi nombre del poderío máximo del Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Estamos entendiendo? Yo me di a conocer a los patriarcas en la revelación del nombre del Dios Altísimo, el Shaddai. Pero ahora, a través de ti, Moshe, le voy a enseñarte a ti, al pueblo de Israel, al faraón y a todo Egipto y al mundo entero, quién es Yahweh. Porque en este nombre personal de Dios, Él hizo las maravillas más grandes que el mundo ha podido experimentar y ver. Entonces, verso 4, también establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Gloria al Eterno. Qué lindo es saber que Dios nunca se olvidó. Yo he escuchado algunas veces personas decir, bueno, Dios se olvidó, como que Dios se olvidó del pueblo de Israel por tanto tiempo. Pues déjeme aclararle. Si Dios le anticipó a Abraham de que el pueblo iban a irse a una nación grande, poderosa, iban a ser esclavizados por ellos y que después Él los iba a sacar, ¿cómo va a ser posible que entonces Dios se olvidó? Lo que pasa es que hay un proceso de crecimiento en el cual Dios quería que el pueblo se envolviera. Y ese crecimiento lo iban a obtener en Egipto, no solamente en números, en capacidades,
en entendimiento de ciertas cosas, pero al mismo tiempo eventualmente para darse a conocer al mundo entero. Egipto era una mega ciudad de la antigüedad. Era una ciudad cosmopolita, había gente de todas partes del mundo, de todo el Mediterráneo. ¿Okay? Por ahí también pasaba el camino de seda, la carretera del comercio de seda. O sea, todo eso hacía de Egipto algo, una metrópolis importante, que lo conectaba con Asia, con África, con Europa. Entonces, habiendo explicado eso, en esta diapositiva podemos ver que tenemos el nombre de Yahweh, tenemos la zarza en dos diferentes fotografías y lo que se dicen muchos expertos modernamente que es el verdadero monte Sinaí, que queda en Arabia Saudita, no en la península del Sinaí. Entonces ahora, Dios había profetizado a Abraham, yo mencioné esto hace un segundo, que una nación sometería a Israel, pero que un día Él la libertaría o libertaría a su pueblo de aquella gran nación con juicios. Génesis 15. Moshe se presenta ante el faraón y establece la demanda que el Elohim Yahweh, su Elohim Yahweh, le ha encargado decirle, dile al faraón, deja ir a mi pueblo. Esto es más que una demanda, es un reto para un faraón. Entendamos, cuando nosotros decimos que Egipto era la nación más poderosa de ese momento en el mundo, no estamos exagerando, no es simplemente una comparación o una especie de deseo de amplificar porque está en la Biblia y queremos demostrar de esa manera que Dios hizo un tremendo trabajo. No, no se trata de eso, es verdad. Era un pueblo poderoso. No solamente tenían esclavizados a los hebreos, tenían esclavizados a muchas otras personas de otros pueblos, pero lo importante es que cuando le manda a decir eso a Dios, a través de dos hombres, se convierte en un reto y hasta en un hazme reír. Es como que yo me presente o que alguien se presente en Washington, ¿verdad? Ya sea donde se legislan las leyes, en el Capitolio, o se vayan al lugar militar que es el Pentágono, dos personas entren por ahí y digan, venimos en el nombre de Dios y le decimos al gobierno de los Estados Unidos que se rindan. ¿Están entendiendo? Entonces, en esa categoría estamos hablando con la nación más poderosa del mundo. Entonces, dos personas vienen y dicen que eso, obviamente, causa un reto. ¿Y quiénes son estas personas? ¿De dónde vienen? ¿A quién representan? Pero al mismo tiempo se puede volver un hazme reír para la gente. Y eso es exactamente lo que empezó a hacer el faraón. Es un hecho que Moshe tiene fe. Él sabe. Porque fíjense bien, ¿cuál es la diferencia en el Moshe que estuvo sentado en una piedra mirando a las ovejas que comían en los pastizales de las espaldas de las montañas, ¿verdad? En el desierto? Aquel que por 40 años estuvo pensando cómo regresar a Egipto y liberar a su pueblo. ¿Cuál es la diferencia ahora? Él decía, soy una sola persona. Nunca se atrevió. La gran diferencia es que se le apareció Dios y lo afirmó. La gran diferencia es que Dios le enseñó ciertas maravillas, ciertos poderes, ¿verdad? Con la situación de la culebra, con la situación de la lepra, que metió la mano, salió leprosa, la volvió a meter, salió sana, la zarza ardiente, y le dijo, yo soy el Dios de tus ancestros, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pues obviamente con ese repertorio o con ese resumen, pues Moshe no tiene ninguna razón por qué dudar que este Dios es poderoso. Entonces, él ahora es afirmado y va a Egipto. Eso es lo único que cambia, que antes estaba solo, pero sigue siendo solo. Lo único que ahora tiene fe porque está Dios detrás de él. Está Dios respaldándolo. Entonces,
Pero él tiene fe, pero él no sabe de cómo Hashem se las ingeniará para salvar a un gran pueblo en ese número. Él no sabe cómo se va a generar esta liberación. Entonces recordemos que Moshe salió huyendo, perseguido de Egipto. Y ahora él va a tratar, él tiene que reafirmar su reputación. Él no tiene que sentir miedo de que el faraón lo va a matar, porque ya Dios le ha aclarado en la escritura, de que el faraón que te andaba buscando para matarte murió. Entonces, en ese momento que muere ese faraón, cualquier cosa pendiente, de acuerdo a las leyes antiguas, cualquier cosa pendiente que alguien tuviera con la ley, especialmente en referencia a que mandaran a un vengador a matar a esa persona porque mató a alguien, la ley o alguien de la familia, entonces se neutralizaba. El rey que moría, ahí se muere todo lo pendiente con la ley. Entonces, él no tenía por qué temer. Ahora, él va a tratar de reafirmar su reputación, pero no necesariamente con la gente de Egipto, sino con el pueblo del cual él huyó. Porque sus mismos compatriotas fueron los que le dijeron, tú nos quieres matar como mataste al faraón. Entonces, todas estas son preguntas que una persona se puede estar cuestionando cuando se está tratando de establecer como un líder. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Estarán todavía los viejos vivos y van a desacreditarme por mis faltas, por mis errores? ¿Me van a decir que soy un traidor porque viví en la casa faraónica? Todas estas cosas tienen que pasar por la mente. Yo sé, yo no estaba allí, yo no les puedo decir, así pensaba Moshe, pero son cosas que pueden pasar por la mente de una persona. Moshe tiene la esperanza de reafirmar su nombre, pero no vanidosamente. No se trata de buscar fama, no se trata de decir yo soy una persona importante, sino que reinsertarlo como el príncipe de Israel y no un príncipe de Misraim, un príncipe egipcio, como el instrumento, mejor dicho, como un instrumento libertador de Dios, su ungido, el Mesías de ese momento. ¿Estamos entendiendo? Él es una tipografía del Mesías que iba a venir. Por eso estamos hablando de salvación, por eso estamos hablando de redención, por eso estamos hablando de sacarlos de las cargas pesadas, en este caso, de la esclavitud, pero Yeshua también nos sacó de las cargas pesadas de la esclavitud espiritual. Entonces, Moshe tiene la esperanza de reafirmar su nombre, pero como un libertador de su pueblo, el libertador enviado por Dios, un Mesías en su generación. Más importante aún, esta visión se oficializa, hermano. Pongan atención a esto porque tal vez no sé si lo has visto. En el momento que el faraón finge, y digo la palabra categóricamente finge, porque la escritura dice que subió al reinado, estoy parafraseando, un nuevo faraón que no conocía a José. Y de ahí en adelante, en ese momento, hasta el momento de Moshe, pasan por lo menos 200 años. ¿Estamos entendiendo? No es inmediatamente. Entonces, desde ahí es que surgió una nueva dinastía, y esa dinastía dijo, pues, olvidémonos de Joseph, no tenemos deudas con nadie. Entonces, pero esta misión se oficializa en ese momento que el faraón finge no conocer quién es Yahweh. En el capítulo 5 de Éxodo, cuando entra Moshe ante la corte del faraón, y en una forma despectiva lo descaracteriza a Dios. Y usted dirá, óigame, pero si el hombre no habló nada malo en contra de Dios, simplemente dijo que no lo conocía. Bueno, lo descaracteriza porque lo dice de una manera despectiva, reduciendo a Yahweh al anonimato. Si el faraón dice, ¿y quién es Yahweh para que yo escuche su voz y haga lo que él me está pidiendo? En otras palabras, él está reduciendo al Dios de los hebreos al anonimato. Yo no lo conozco, pues no existe.
Pero no es que no existía, no es que no lo conocía, es que simplemente lo quieren ignorar a propósito. En otras palabras, este Dios no forma parte de la familia de nuestras deidades. Este Dios que tú me estás presentando no es una deidad que nosotros adoramos, por lo tanto, no tiene razón que estar bailando en este salón. ¿Estamos entendiendo? Entonces lo está desechando, lo está minimizando. Entonces, reduciéndolo al anonimato. Es decir, tu Dios no es parte del panteón de nuestras deidades y nuestro Dios Rey, estoy aumentándolo yo porque ustedes saben ¿cuál de las deidades era la figura máxima en Egipto? El dios Sol. Aten. El dios Aten, el dios Sol. Entonces, en el capítulo 6, Dios después dice, esto no lo voy a entrar ahí, sino quiero que ustedes lo busquen. También busque las otras enseñanzas de Baera 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora esta nueva enseñanza para complementar Pero Dios dice estas frases y 4 de estas frases son utilizadas durante la fiesta de Pesaj, de las 4 copas que se levantan en el proceso, ¿verdad? Porque son las promesas que Dios hace para liberarlos de Egipto. Yo los voy a Joseití, sacarlos de la esclavitud o de tareas pesadas. Yo voy a Hitzalti, librarlos. Yo voy a Goalti, redimirlos. Yo voy a Lahakti, tomarlos o adoptarlos. Y la quinta, que es lo que entendemos en mesianismo, la copa de la consumación, ¿okay? Es yo voy a Hadeití, introducirlos a la tierra prometida. ¿Qué significa introducirlos? Salvación, es equivalente a salvación. Ahora ustedes van a tener su propia tierra. Entonces, Yeshua viene a recoger su pueblo para introducirlo a la tierra prometida. Entonces ahora, en Éxodo 5:2, vamos a ver qué es lo que sucedió. Porque esto es importante que lo entendamos. Dios va a hacer un despliegue de su poder, pero si el faraón hubiese tomado otra actitud y no se hubiera expresado de esta manera, quizás las cosas hubiesen sido diferentes. Ahora, Éxodo 5:2. Pero el faraón respondió, ¿quién es el Señor? ¿Quién es Yahweh? Para que yo escuche su voz y deje ir a Israel. No conozco al Señor y no dejaré ir a Israel. Entonces, pero en tal situación ya no se trata, hermanos, del nombre de Moshe. Entonces, es el emisario, el que llegó representando. Cuando abrieron las puertas y le dieron audiencia a Moshe y a Aarón, dijeron, ahí está Moshe y Aarón, su parlamentario, porque acuérdense que era Aarón el que iba a hablar en vez de Moshe debido a su situación de tartamudez. Entonces le dijeron, ¿qué? Vienen representando a Yahweh, Dios de los hebreos. Le dieron audiencia. ¿Okay? Estoy parafraseando, porque obviamente ellos llegaron presentándose con su tarjeta personal. ¿Okay? Entonces, pero la situación no se trata del nombre de Moshe ahora. En ese momento que el faraón hace esa declaración, se trata de la vindicación del nombre Yod-He-Vav-He, el nombre de Dios, el nombre de Elohim, el rey del universo, el creador de cielo y tierra. Este es el tema y la razón de las plagas. Hermano, esta es la razón por la que las plagas se dan. Porque al desconocerlo, al desecharlo, al minimizarlo, al reducirlo al anonimato, entonces Dios dice, ok, entonces ahora yo voy a hacer un despliegue y voy a hacer una guerra directa con cada una de tus deidades. Cada una de las plagas representa un ataque a uno de sus dioses, dejándole saber, yo soy el Señor que toma dominio de toda esta situación, no tus dioses ficticios, no tus dioses hechos de mano de hombre. Dios contestó en un momento a Moshe identificándose a sí mismo con el nombre que establece su completo poder. Por eso es que Dios, cuando le dice, yo soy Yahweh, Él está contestando, yo ahora voy a demostrar que en este nombre es que está el completo poder. Entonces,
Salmo 7, hermano, dice lo siguiente. He aquí el impío concibió maldad. Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo, caerá. En alguna otra versión dice, en el hoyo que él mismo hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces, todo lo que hizo el faraón, cada decisión que él tomó, el endurecer su corazón, cada vez iba cavando ese hueco mucho más profundo. No quería entender, no quería escuchar, no quería ni el consejo de sus más preciados consejeros. Entonces, me regalas agua, por favor, ahí está al lado. Ni de sus más, gracias, de sus más preciados consejeros. ¿Qué cosa más difícil es que un líder de una nación tenga un panel de gente experta que le den consejos, pero que últimamente la persona tome decisiones adversas todo el tiempo, que no resuelven, sino que complican más la situación? El pueblo necesita respuesta. El pueblo necesita consolidar seguridad. Y eso es importante entenderlo. Por eso es que el liderazgo a todos los niveles, en un hogar, los padres de familia, en un matrimonio, en una escuela, en cualquier gremio social, necesitamos de personas que tengan cordura para llevar a cabo esas decisiones que nos van a mejorar, que nos van a ayudar, que nos van a levantar, que nos van a propelar hacia otro nivel más alto de entendimiento, sabiduría y efectividad. Porque mire, a veces la gente dice sabiduría, sabiduría, estudio, estudio. Amén. Pero yo conozco personas que estudiaron mucho y no son necesariamente exitosos. No sé si usted conoce a alguna persona. A veces es la sensatez lo que es necesario. La sabiduría es utilizar todo lo que se ha recogido, experiencia, entrenamiento, percances, problemas, y ponerlos a función para que mejore tu vida, tu calidad de vida. Claro que la educación formal nos ayuda, nos abre más avenidas de entendimiento, pero es ser sensato. Pero mira lo que dice el mismo Salmo 7, antes en los versículos anteriores. Dice el salmista, fenezca ahora la maldad de los inicuos, que perezca la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Le está diciendo, Señor, tú eres el que establece al justo, establecelos. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Cuando nosotros ponemos a prueba a nuestros hijos, no es que los estamos hincando para que ellos caigan, para que ellos tropiecen, para que ellos tengan un pequeño sabor de que experimenten, ¿cómo se dice? El tropiezo. No, es para que adquieran experiencia. Cuando usted es puesto a prueba en la escuela para que pase un examen, el maestro está interesado en saber que usted está aprendiendo y que ese aprendizaje le va a servir en el futuro. Entonces, tiene que ser puesto a una prueba. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Aleluya. Aleluya. Mi escudo, mi mugger, mi estrella, mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, esa es entonces como dijéramos, el resultado de una persona que es impía. No tiene esperanza de arrepentimiento, no tiene esperanza de salvación. No. Si esa persona se arrepiente de todos sus hechos, si se arrepiente de su maldad, tiene derecho, en Yeshua HaMashiach, tiene derecho a la restauración. Claro que sí, pero tiene que volver hacia atrás, parar de hacer el mal, arrepentirse de corazón y obviamente cambiar las acciones por acciones de bondad, justicia, verdad y integridad y santidad.
Vamos a pasar rapidito, como les dije, por el Éxodo 9. ¿Estamos despiertos? Aleluya, estamos despiertos. Amén. Éxodo 9, las plagas sobre el ganado, las úlceras y el granizo. Yo quiero que notemos. El ganado es sobre los animales. No sé si ustedes han notado eso. La siguiente de las úlceras es más enfáticamente sobre los seres humanos. También le da a los animales, pero más enfáticamente la palabra nos enfoca que los seres humanos. Dice que no se podían ni parar los representantes del faraón para poder hablar con Moisés y Aarón de los boils, de las ronchas que tenían. Y el granizo está hablando acerca de los elementos. Está hablando de fuego, está hablando de hielo, que es agua, está hablando de una fortaleza que cae en unas piedras grandes y con una capacidad de destruir techados o tejados, matando personas, animales, destruyendo todos los árboles. Entonces, es en tres diferentes niveles que Dios está haciendo con estas plagas consecutivamente. Entonces Adonai le dijo a Moshe, ve a Faraón y dile, esto es lo que dice Adonai, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas a dejarlos ir y persistes en sujetarlos, la mano de Adonai estará sobre tu ganado en el campo, sobre los caballos, asnos, camellos, ganado y rebaños, y los hará sufrir una enfermedad devastadora. Verso 5, Adonai determinó la hora exacta diciendo, mañana Adonai hará esto en la tierra. Verso 7, verso 6, el día siguiente lo hizo Adonai, murió todo el ganado de Egipto, pero ninguno de los animales pertenecientes a la gente de Israel murió. En Goshen todo estaba bien. Verso 7, el faraón investigó y descubrió que ni siquiera uno de los animales del pueblo de Israel había muerto. Es decir, fue y consultó, investigó y confirmó que nada pasó en Goshen. Es decir, Dios hizo una diferencia bien explícita entre lo que es el faraón impío y el pueblo de él está sufriendo a consecuencia de su maldad, de su tiranía. Entonces, pero que en Goshen todos los hebreos y todos sus animales, sus pertenencias están bien. Ahora, en el 8 dice, Adonai le dijo a Moshe y a Aarón, saquen puñados de ceniza de un horno. Mira qué interesante, ceniza de un horno. La ceniza es el residuo que queda después de que la leña se ha quemado por completo. Y de ahí el Eterno dice que lo esparzan por los aires. Dice, y dejen que Moshe los arroje al aire ante los ojos del faraón. El faraón tiene que verlo. Porque Dios está interesado que crea en la maravilla, en el portento que él está haciendo. No es necesario que vayas a investigar por tu cuenta. No, enfrente de tus ojos va a suceder esto. ¿Estamos entendiendo? O sea, lo escala a otro nivel. Se convertirán en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y se infectarán con llagas en hombres y animales en todo Egipto. Tomó cenizas, dice el 10, e hizo exactamente como lo indicó el Eterno. En el 12, pero Adonai endureció el corazón del faraón y no lo escuchó, tal como Adonai le había dicho a Moshe, este hombre no va a obedecer, pero vamos a seguir endureciendo el corazón para que yo haga despliegue de lo que tengo que hacer despliegue, demostrar que yo soy Yahweh. Entonces, dicen los sabios, a veces hay discusiones, ¿verdad? Que uno dice, pero o fue el faraón que endureció su corazón por obstinado, cabeciduro, malcriado, que hay otros aspectos socioculturales o psicológicos que podríamos hablar. Acuérdense, este es un rey, el rey más poderoso de toda la tierra en ese momento. A él se somete no solamente su pueblo, sino otras naciones, porque llegan a recibir el beneficio de sus productos. ¿Okay? A comprar el comercio de sus productos. Un puerto poderoso también. Entonces, ¿qué sucede? De que él está acostumbrado a que todo lo que él diga se hace.
Y ahora se encuentra de que cada vez que hay una visita de parte de Moisés, no solamente su capacidad o su impotencia de poder dominar la situación, se mira, ¿verdad?, que él está decayendo, pero también su credibilidad, su sanidad como una persona que es cuerda, porque llega un momento que sus propios hombres le dicen, oye, está destruido el país, la ciudad, y tú no quieres soltar a esta gente. Vamos a perecer así, todos. Entonces, pero Adonai endureció el corazón. Entonces, ¿fue que el faraón lo endureció o fue que Dios lo endureció? Una combinación de ambas cosas. El faraón era cabeza dura. Era un hombre que estaba acostumbrado a hacer lo que le daba la gana. Entonces, al verse retado, él no va a ceder. Él no va a ceder. Ayer estaba viendo una pelea en el 72, creo que fue, una pelea, un clip de Mohamed Ali contra un boxeador. Ahorita no me acuerdo, creo que del lado de Rusia o algo así, no me acuerdo. Y este hombre, un coloso, un hombre grande, más grande que Ali. Pero llegó un momento, por el sexto, séptimo asalto, que Ali se da cuenta que aquel hombre no está respondiendo, está parado y sigue lanzando golpes a lo loco. Pero él como boxeador dice, él le da un golpe y llama, así con el otro guante, llama al referee, que se da cuenta que el hombre no está bien. Entonces, a veces como personas que contendemos, tenemos que ser también justos. Si la otra persona está débil, ya no puede más, pues este hombre en su justicia le dice, ¿sabes qué? Vamos a parar la pelea porque ya no puede más. Y así la pararon, después de unas 3 o 4 veces que le hizo señales el boxeador. Ahora, ¿por qué Dios no paró? La pregunta es, ¿por qué Dios no paró? Ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta. ¿Sería que Dios tenía un deseo de venganza? De demostrarle, que hay mucha gente que piensa así, que Dios quería ensañarse en el pobre faraón. Y que la gente del pueblo de Egipto estaba sufriendo. Pero es eso el punto, hermanos. Es aquí el punto que cuando nosotros elegimos personas que no están capacitadas, nosotros somos responsables de esa situación y vamos a devengar las consecuencias de esas decisiones que ese mal líder haga. Y el pueblo no estaba, por miedo, por sumisión, por lo que sea, no estaba protestando. En el caso, vamos a seguir hacia adelante, en el 14, por este tiempo afligiré con mis plagas en ti mismo, en tus oficiales. En otra versión dice, y las voy a mandar para que afecte tu corazón, a tus oficiales y a tu pueblo, para que te des cuenta de que no tengo igual en toda la tierra. Tú tienes 10 deidades importantes, porque en la antigüedad, creo que esto lo mencioné en otra enseñanza, en la antigüedad, las sociedades antiguas tenían varios dioses, lo que se llama enoteísmo. Diga conmigo, enoteísmo. Es con H, enoteísmo. Significa de que hay una deidad principal y tienen deidades menores alrededor. Algunas son consortes que le dicen, o son deidades con las que ellos tienen esos dioses supuestamente relaciones y producen más deidades. Entonces, y siempre, y por eso cuando usted escucha hablar de que el panteón de los dioses de Grecia, el panteón de los dioses romanos, el panteón de los dioses mesopotámicos, y en este caso, pues el panteón de los dioses de Egipto, ellos tenían un montón de deidades, unas 3 o 4 o 5 deidades importantes, pero la principal era el dios Sol. Entonces, el dios Sol es el jefe, por decirlo de esta manera. Entonces, muchos de los cananeos llegaron a aceptar a Yahweh como el dios de ellos,
Y llegaron, como habían esas tradiciones, a poner a Dios Yahweh como el Dios más importante, el Dios cabeza, pero ellos tenían otras deidades a quienes ellos daban culto. Pues eso no es inaceptable, porque el mismo Dios le dijo al pueblo de Israel: no adores a Yahweh como las naciones adoran a sus dioses. Eso es importante entenderlo. Entonces vamos a continuar. 16 o 15. A estas alturas podría haber extendido mi mano, le dice Dios al faraón: ya pude haberte destruido. A estas alturas podría yo haber extendido mi mano y herirte a ti y a tu pueblo con plagas tan severas que habría sido borrado de la tierra. Pero lo que está haciendo Dios, está extendiendo oportunidades de arrepentimiento. Las plagas no eran un azote de castigo, 1 y 2 y 3, como que si le estaba dando latigazos. No era con ese objetivo. Él estaba, fíjese bien, Dios lo sabe todo. Y Dios le decía a Moshe: ¿sabes qué? Él no te va a obedecer. Vamos a hacer esto, pero tienes que saberlo. Él va a endurecer su corazón y no lo va a dejar ir. En varias ocasiones se lo dice, no en todas las plagas, pero por lo menos 2 o 3. Yo sabía. No sabía Dios cómo iba a actuar, claro que sí. Pero lo que él está es, al mismo tiempo que lo está endureciendo, dejándole saber: ¿sabes qué? No puedes contra mí. Es que él alcance el momento de rendirse y decir: ok, reconozco que yo soy un hombre. Pero no, acuérdese que los faraones se miraban como el hijo de Atén, el hijo del dios Sol. Por lo tanto, hijo de dios Sol, Dios. Era una pelea entre dioses. Entonces él no podía decir: voy a doblar la mano porque queda en vergüenza. Eso era la destrucción de su reputación. 16, pero por eso mismo los he mantenido con vida. ¿Para qué? Para demostrar mi poder y para que mi nombre resuene por toda la tierra. 17 es importante, leámoslos todos si pueden. Ya que todavía te estás poniendo en contra de mi pueblo y no lo dejas ir, mañana a esta hora causaré una tormenta de granizo tan fuerte que Egipto no ha tenido nada parecido desde el día que fue de su fundación hasta ahora. ¿Qué está diciendo? Voy a hacer un portento que nadie lo ha visto en este mundo. Entonces ahí donde está, él empieza a levantar la barra del tipo de poder. Ahora voy a mover los elementos. Voy a mover el cielo, voy a traer fuego, voy a traer granizo. Es decir, las nubes están creando un tornado. Es un tornado, es una precipitación de granizo. Cada vez que hay un tornado, hay una posibilidad de tornado, usted sabe de que se produce el granizo. 27. Faraón llamó a Moshe y a Aarón y les dijo. Fíjense en lo que dice el faraón. Ay, esta vez he pecado. Adonai tiene razón. Yo y mi gente estamos equivocados, estamos mal, nosotros somos pecadores. ¿Cuántas veces la gente dice así? Diga conmigo, Shekarán. Shekarán. Mentiroso. ¿Qué es lo que dicen los Shekarán? Puro checker, mentiras. Se la pasó mintiendo en cada una de las situaciones con Moisés. En todas, José, mañana lo dejo ir. Sheker, porque él es un checarrón. Diga conmigo, checarrón. Se te haga la boca chicharrón. Por checarrón. Aleluya. Sí. Mira, hermano, hay personas que se quejan y quieren oportunidades y quieren que las cosas cambien. Este hombre, el faraón, en su capacidad de poder, nunca hizo, fíjese bien, una concesión. ¿Sabes qué es lo que quiere este hombre? Vamos a hablar. Yo soy el faraón de Egipto. Él quiere liberarlos a ustedes, pero vamos a hacer concesiones, a ver si llegamos. Nunca hizo concesiones, es decir, negociaciones. Eso es lo que hacen los reyes. Jamás. Pero se empecinó
Por eso es que el título, yo le pongo, ¿verdad? Le puse de título, no sé si lo puedes poner ahí, o voy a ir yo para atrás mejor. Le puse el subtítulo, el impío se empeña a pecar, aún sabiendo que Dios es justo. El impío se empeña en pecar, aún sabiendo que Dios es justo. Es lo que estábamos leyendo en el Salmo 7. Entonces, jamás hizo concesiones. Y tenemos ejemplos de gente que llega a las iglesias y dice, o a las congregaciones, ay, no tienen cuidado de niños. Y no tienen máscara. Y no tienen sanitation. Obviamente se necesitan esas cosas, ¿verdad? Pero ¿es la obligación de la iglesia de proveer todas esas cosas? No, eso se acomoda. Se le ayuda a la gente para que todo el mundo se sienta seguro. Pero esa es responsabilidad comunitaria de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos. Ah, no hay esto, no tienen esto, queja de acá, queja de allá, queja por acá. Y después de que se le trate de hacer todas esas concesiones, darle gusto, se levantan y se van. Y es un problema de exigencia, de nivelarse, de sentirse importante, y no lo identifican, no se dan cuenta, no se conectan con su razonamiento interno. ¿Por qué es que yo quiero esto? ¿Para qué es que yo quiero esto? ¿Estoy yo dispuesto entonces a ser el primero? Si no hay este servicio, ¿estoy yo dispuesto a hacerlo? Hay personas que se le han ofrecido, haga esto. Ay, no, pero es que no hay chiste si lo hago yo, mejor que lo haga otra persona. Y esas son las cosas que digo. No puedes demandar algo que no estás dispuesto a dar, que no estás dispuesto a contribuir. Y aquí este varón ni siquiera hizo eso. Ni siquiera hizo concesiones. ¿Qué es lo que quiere Dios? Por favor, yo quiero que me ayude, pues, porque estos esclavos son necesarios para nuestros proyectos. Podemos dejarlos ir en... Estoy utilizando la lógica humana para hablar puntos reales. Podemos dejarlo ir de 200,000 en 200,000, poco a poco, un ejemplo. O sea, hacer concesiones. Entonces, continúa el siguiente punto. Moshe le dijo, tan pronto como haya salido de la ciudad, extenderé mi mano hacia Adonai, y el trueno terminará. ¿Se da cuenta que era una tormenta? Era un tornado que se había levantado. 30. Pero tú y tus siervos, dice en el 30, sé que aún no temerán a Adonai. ¿Se da cuenta? Él sabe lo que está pasando. El lino es que Dios es justo. Mire esto, hermano. Su Dios, aún en medio del castigo, aún en medio del juicio, se mira la mano generosa de Adonai. Mira lo que dice el 31. El lino y la cebada se arruinaron. Eso es lo que estaba ya plantado, estaba en el tiempo, en esa temporada. Porque la cebada estaba madura y el lino echado. Pero, dice, el trigo y el trigo sarraceno no se arruinaron porque subieron más tarde. ¿Qué es lo que está diciendo? Te quité la cebada y te quité lo otro por razón de que eso estaba ahí, estaba ya plantado. Pero escúchate bien, no toqué el trigo. ¿Por qué? Porque el trigo es el pan, hermano. Dios no es un Dios injusto. Dios no es un Dios, no los iba a dejar sin comer. Eso es lo que le está diciendo. No te voy a dejar muerto de hambre. Aunque yo sé que no me vas a hacer caso. Aunque yo sé que no vas a dejar ir a mi pueblo. Por eso es que la justicia de Dios no hay como ella. No hay nadie más justo que nuestro Padre Celestial. Y a través de Yeshua HaMashiach nosotros hemos recibido esa benevolencia. Moshe en el 33 salió de la ciudad lejos del faraón y extendió su mano e hizo parar, ¿verdad? Cesó la tormenta. Cuando el faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó aún más la rebeldía. Al endurecerse el corazón, él y sus siervos, el faraón se endureció y no dejó ir al pueblo de Israel, tal como Adonai lo había mencionado, ¿no? ¿Qué significa eso?
que es un verdadero chacarrán. Puro chacarrán. Y a los mentirosos en plural es chacarim. Un poquito de hebreo transliterado ahí para que aprendamos todos juntos. Entonces, ¿qué dice Hazal, los sabios? ¿Qué es lo que dicen los sabios de bendita memoria de Israel? ¿Por qué dice Hashem que él no había revelado a los patriarcas con el nombre de Yahweh cuando en sí desde Génesis 15:7 vemos que él utiliza ese nombre? Rashi dice la esencia de donde Dios se revela a Moshe es de quien cumple sus promesas. Él se preparaba para cubrir sus promesas de liberar a Israel, como se lo profetizó Abraham. Or HaHaim, que es otro sabio, comenta, la esencia de Hashem está representada en su nombre. La esencia de nuestro Dios está en su nombre. Por eso es que no lo debemos de usar al revés y al derecho con locura o como dicho. Tenemos que decir Hashem, Adonai, no estarlo pronunciando en nuestra intimidad, en nuestras necesidades, en nuestras liturgias, en nuestra adoración como cuerpo podemos decir Yahweh. Pero tratemos de utilizarlo en momentos de esa intimidad plena que necesitamos del Elohim, creador de los cielos y la tierra. Aunque los patriarcas conocían su nombre ya, fue hasta que Moshe, en ese grado profético, fue con Moshe, en ese grado profético que permitió Dios ver el poderío de Yahweh. Okay. Otros comentarios indican que los patriarcas conocían el nombre de Yahweh, como ya lo mencioné, desde Génesis. Okay. En relación a Moshe, Dios le dice, ahora verás lo que voy a hacer con Faraón, el Dios de los egipcios. Porque eso es lo que era el Faraón para los egipcios. Va a alterar el orden natural y por eso es que necesitaba operar en ese nombre, Yahweh. Lucas 11, 14, 22 dice lo siguiente, una casa dividida contra sí misma no prevalece. Entonces, estaba Yeshua echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Voy a parafrasear esto porque ahí está la escritura, pero simplemente a él le dijeron, por el dedo de Belcebú es que tú echas fuera este demonio. Entonces le dice Yeshua, si es por la mano de Belcebú que yo echo fuera este demonio, ¿con qué poder o con qué mano, con qué dedo es que tus hijos echan fuera demonios? No echaban ninguno porque nunca se vio eso en Israel hasta que llegó Yeshua. En otras palabras, ¿cuál es el poder que ustedes tienen? Yeshua nos está diciendo, yo soy el portador de la salvación del Elohim, creador de los cielos y la tierra. Yo soy el enviado de Yahweh. Y con esa unción que Él depositó en mí como el emisario real, como el Mesías, yo tengo bajo mi nombre salvación la capacidad de hacer estos portentos. Es, por tanto, por autorización del cielo, con la unción de Yahweh, que yo puedo hacer estas cosas. Ustedes no las pueden hacer porque no tienen esa autorización. Entonces, Yeshua está diciendo, es por autorización de Elohim, Yod Jehová, que yo estoy pudiendo hacer este despliegue de poder y autoridad. Y dice en el 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿Por qué están declinando la bendición de Dios? ¿Quién lo ha hecho? Si esto es bondad, esto es justicia, esto es amor, esto es bendición, esto es shalom. Porque están en contra de la evidencia que esto es de parte de Dios. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que él posee. Sus pertenencias están en paz. Nadie las toca. Pero cuando viene el otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. En otras palabras, ustedes están cegados por el enemigo hasta el punto que están acreditándole los portentos y los milagros al diablo, al enemigo. Cuando el enemigo nunca hace estas cosas, no demuestra ningún portento.
Pero se lo están dando al diablo en vez de dárselo a quien le pertenece. Entonces están desacreditando el nombre de Yahweh. Están desacreditando el plan divino de milenios de enviar al Mesías. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso, yo sé de que muchas veces la gente no entiende. Esto es una pequeña fotografía de las cosas hermosas que se miraban, ¿verdad? Esto es simplemente una litografía, una fotografía pintada. Creo que fue utilizada en una de las películas, no sé. Pero la grandeza y el despliegue de poderío y de lujo y de cosas hermosas que hacía Egipto en referencia a sus plazas. Esas plazas donde entraban el ejército. Entonces, tenemos preguntas y otros puntos de interés. Ya vamos a terminar, ¿ok? Deme 10 minutitos más. ¿Qué pasó con el milagro de la mano leprosa que Dios le dio a Moshe? Porque no lo miramos que él hace despliegue de eso. Dios le dijo, si no te creen con el portento de la culebra, esto te va a servir. Porque la sanidad, la lepra era la enfermedad más temible de aquel momento, como ahora es el COVID actualmente. Imagínense una persona que se está muriendo de COVID, que no puede respirar, está de cama, ya se va a morir en las próximas horas, en los próximos minutos. Se aparece un varón de Dios, una mujer de Dios, un grupo de personas oran por esa persona y esa persona sana así. El despliegue de poder a través del nombre de Yeshua, porque se nos dio esa autoridad. Y que de repente una persona familiar de esa persona o amigo o una persona en el hospital diga, no, ustedes son brujos. ¿Estamos entendiendo? Ese despliegue lo iba a hacer Moshe, y lo voy a leer acá como lo dicen los sabios. ¿Qué pasó con el milagro de la mano leprosa? Dios le garantizó a Moshe que si no le creían con la primera maravilla de cambiar la vara a serpiente, ciertamente le creerían con el milagro 2 de la sanidad de la mano leprosa. Pues, aunque la autoridad y la sanidad la representaba el faraón en Egipto, nunca se le atribuyó a los reyes egipcios ningún milagro. De lo contrario, lo registraría la historia egipcia. Es decir, eso nunca se había visto en el mundo. Que alguien sanara la enfermedad más temible, porque la lepra de la que habla la Biblia corroía la piel, deformaba, se carcomía los miembros, deformaba la cara. Se iba la persona comiendo poco a poco, hasta que penetraba y se le comía tal vez un órgano y se moría. Hoy en día hay algo parecido, que hay que tener mucho cuidado cuando uno se va a meter algunas lagunas o ríos, que es lo que le dicen la bacteria que se come la piel. Pero esta forma antigua era bien agresiva. Entonces, Éxodo Rabá 3:17 explica que la señal número 2 era prácticamente dirigida para disciplinar o regañar a Moshe. Esto es lo que piensan algunos de los sabios. Éxodo Rabá es una obra agádica o de recuento narrativo de extracto midrashímico o enseñanzas de Midrash. Tradicionalmente en la antigüedad la lepra era un castigo divino por hacerle shon hara, por hablar mal, por andar criticando, por andar pues prácticamente desacreditando a la gente, hablarte más o calumniar. Rashi dice, el sabio Rashi, Moshe criticó a Hashem de no cumplir bien con su parte de la misión en Éxodo 5, 22, 23. ¿Se acuerda cuando la semana pasada leímos de que cuando él llegó y trató de liberar la primera vez, le pidió al faraón que dejara ir al pueblo? El faraón le dijo, ustedes los que son holgazanes tienen demasiado tiempo en sus manos, por eso están pensando tonterías, y los mandó a hacer más ladrillos, les quitó, ¿me entiendes? Los puso a trabajar más fuerte. Entonces, llegó Moshe donde Hashem y le dijo, ¿por qué has hecho esto con tu pueblo? ¿Por qué? O sea, lo empezó a reclamar. Entonces el sabio dice que por hablar mal hacia Dios,
desacreditarlo, que él no estaba haciendo nada, que le causó esto por maldad al pueblo. Entonces le enseñó esa señal en anticipación para que se diera cuenta de que no debe de hablar mal de Dios. Moshe estaba siendo ilustrado, instruido y recordado que no se debe especular sin conocimiento o con entendimiento limitado. Moshe había especulado que los israelitas ni sus líderes le creerían, ¿verdad? Es un comentario generado por miedo de la ansiedad. Es decir, no le creerían. Lo peor del caso es que no estaba creyendo lo que Hashem le estaba diciendo. Necesitaba una aseguranza. Y Dios le dio un portento de sanidad que nunca nadie había visto en la faz de la tierra. Entonces Romanos 9:14 dice, hermano, ¿qué pues diremos? ¿Verdad? Porque cuando ponemos en contraste, el siervo de Dios obedece a Hashem. El faraón desobedece a Hashem. Y los dos están en un litigio, en una confrontación. Ya miramos de que Dios va a hacer desplegar su poder porque el faraón lo desacreditó, lo quiso minimizar. Y él hace un ataque directo a todas las 10 deidades importantes de Egipto. Pero de la misma manera, le dice él que él tiene misericordia de él. Entonces nos damos cuenta que Dios es justo. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Romanos 9, 14 y 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? ¿Está Dios latigando al faraón de puro gusto por venganza? No. ¿Hay justicia en Dios? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pues Moshe dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni el que corre, sino del que Hashem tenga misericordia. Porque la misma escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar ante ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiera endurecer su corazón, hermanos, que lo endurezca. Aquel que quiera ser obediente a Dios, que sea obediente a Dios. Que sea humilde ante el Eterno. Es un libre albedrío. ¿Por qué? Volvemos a repetir, Éxodo 5:2. El faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No lo conozco al tal Señor y no dejaré ir a Israel. Todo culmina, hermanos, y aquí vamos a terminar ya, vamos en la recta final. Todo culmina en Números 14:11. Pongan atención porque esto es muy interesante. Cuando Hashem reclama, ¿hasta cuándo? Hashem, su Dios, reclama al pueblo, le reclama, tiene una conversación con Moshe y le dice, ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir tentando? Números 14:11. Repetidamente y con mucha paciencia el Señor había demostrado su fidelidad en cada situación de dificultad que ellos encontraban. Mire, hermanos, tener hambre, tener frío, miedo, no es pecado. Ninguna de esas cosas es pecado. Pero si lo que decimos, por consecuencia de eso, se puede convertir en un pecado, en ofensas, blasfemias y rebeliones. Hashem los perdonaba, pero tan pronto surgía otro problema, otra vez volvían a caer en la misma situación. Diga conmigo, kevecher. Kevecher. Repítalo conmigo sin miedo. Kevecher. Queja, murmuraciones. Kevecher, kevecher, kevecher. Queja, queja, queja. Esa palabra lo que significa es como triturar. Ustedes saben, cuando una persona está la gota de agua ahí, una persona que repite y repite, lo está triturando la paciencia a uno. Kevecher, y se acostumbraron tanto al papá de los milagros que querían que papá les pusiera a cada rato la bendición en la boca. Y hay personas que se acostumbran a eso, por eso es que se pierde, por eso es que teníamos esa conversación antes de empezar la enseñanza, ¿no? De que a los hijos había que educar de esa manera, especialmente a los varoncitos. De darles una responsabilidad, especialmente a la financiera, para que se acostumbren a ser los líderes en su casa. Las mujercitas también, ¿por qué no? Pero
¿Por qué? Para que no se acostumbren a andarse quejando que la culpa es del papi, que la culpa es del tío, que la culpa es del jefe, de que la culpa, sino que se acostumbren a ser responsables. Pues esta gente estaba que becher. Queja. ¿Está Adonai entre nosotros? ¿Sí o no? Eso es lo que decían ellos. Es lo mismo que está diciendo el faraón en una forma diferente. ¿Y quién es Adonai que yo no lo conozco? Pues, ¿está Adonai con nosotros, sí o no? Habiendo visto todo, lo que pasa es que estaban siendo necios. Ahora hay una rebeldía, una necedad, una provocación. Por eso es que dice en número 14:11, ¿hasta cuándo me van a tentar? Porque lo están tentando a propósito al Dios que los ha salvado, al Dios Padre, al Abacadosh que los ha salvado. Consideremos nosotros entonces, hermanos, estas experiencias de Israel y preguntémonos, ¿estamos haciendo nosotros lo mismo? Cada vez que no nos salen bien las cosas, cada vez que usted planea, pero usted nunca le puso ese plan al Señor en sus manos, en su presencia. No contó con Él, simplemente hizo un plan, ¿verdad? Y se le cayó ese plan. Estamos nosotros culpando a Dios. Estamos nosotros desreconociendo, tal vez no es una palabra correcta. No estamos reconociendo a Dios, porque no salió todo. Usted compró los billetes de lotería y no se sacó la lotería, le echa la culpa a Dios. Hay mucha gente que lo hace así. Consideremos, preguntémonos esto, nosotros poniendo a prueba al Señor sin querer queriendo, como decía Chespirito. Estaremos poniendo a prueba a Dios sin querer queriendo. A veces con nuestras palabras estamos cometiendo leshon hara contra Dios. No lo estamos queriendo hacer. De ninguna manera hay maldad en nuestro corazón, pero a veces decimos cosas que pueden ponerse en situación de rebelión, blasfemia u ofensa. Estamos evidenciando fidelidad a Yeshua HaMashiach, porque esa es la cara de Dios aquí en la tierra. Déjeme decirle, la cara de Hashem en la tierra es Yeshua. Estamos siendo fieles a Yeshua. Estamos siendo fieles a su llamado, a su nombre, a su justicia, a su bondad. A Jesucristo nuestro Señor estamos siendo fieles. Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Mire los 10 puntos donde esta gente tuvo problemas. Esto es tomado de los recursos consultados. Pero yo creo que hay otras que son peores que esta situación que no están contadas en estos días, porque Dios habla que, fíjense bien, Dios habla, vamos a ver ahorita, en números 14, 20, 23, a la siguiente diapositiva, encontramos una prueba contundente sobre las 10 pruebas que las Sagradas Escrituras nos presentan y que los sabios de bendita memoria nos presentan en sus comentarios talmúdicos. 10 pruebas. ¿Por qué se hablan de 10 pruebas? Vamos a hablar rapidito. Abraham pasó 10 pruebas. Los sabios Rashi, Rambam y creo que Rabbi Abadaya presentan 3 diferentes perspectivas de estas pruebas. No hay nada malo que tengan diferencias. Lo importante es que el justo pasa por 10 pruebas. Abraham pasó por esas 10 pruebas. ¿Por qué el justo tiene que pasar por esas pruebas? Porque Dios no tiene convenio con el impío. Dios tiene convenio con el justo. ¿Y quién es el que va a modificar el mundo? Los justos, no son los impíos. Por lo tanto, el justo tiene que dar evidencia de su cambio, de su transformación, de su fidelidad. Dios sabe cómo vamos a responder. Pero lo que Él quiere es que nosotros nos encontremos, nos demos cuenta de dónde estamos. Dios ya sabe dónde estamos, pero nos presenta las pruebas para que nosotros evidenciemos a nosotros mismos, nos sirva de espejo, dónde estoy parado, si estoy siendo fiel. Por eso es que el justo tiene que ser puesto a prueba, no es castigo de Dios. La gente dice, ¿por qué Yahweh? O como la tradición dice, ¿por qué Jehová me permite que me pase esto? Lo decía Yeshua, lo dijo David, lo dijo Job, lo dijo Joseph. No miramos ningún tipo de quevecher, de quejas de ellos. Muchos dicen que Yeshua se queja, Elí, Elí, lama sabactani. Él no se está quejando.
Padre mío, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya enseñamos que la traducción correcta no es que me has abandonado. Dios se separó en ese momento de él. Pero no quiero irme por ahí porque eso es otra lección. Entonces, los sabios hablan de esto. ¿Por qué? Porque hay evidencias en la palabra. Miren, Números 14, 20, 23. Entonces Hashem dijo, los he perdonado según tu palabra, Moshe. Pero en verdad vivo yo. Y como toda la tierra será llena de la gloria de Adonai, ninguno de los hombres que han visto mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y que sin embargo me han puesto a prueba estas 10 veces. Y no han escuchado mi voz. Ellos no han escuchado mi voz. Ellos no verán la tierra que juré dar a tus padres. Y ninguno de los que me despreciaron no lo verá. Y usted dirá, ¿a dónde los despreciaron? Cuando dijeron, vamos a regresarnos ya a Egipto. Nos trajiste a morir acá, nos trajiste a morir acá de sed, nos trajiste a morir de hambre, nos trajiste a morir. Están rechazando al Señor, preferimos regresarnos al castigo de la esclavitud que estar debajo de la supervisión de Dios. Ahí lo están rechazando, lo están minimizando a su propio Dios que lo sacó con una mano extendida. Entonces, ¿qué significa estas 10 veces? Porque Yahweh hace referencia a 10 veces como una medida límite de su capacidad. ¿Sabe por qué? Porque Él prueba a los justos 10 veces. Yahweh tiene que ser Él mismo. Él no hace algo a sus siervos que Él no está dispuesto a aguantar. Por eso tuvo que aguantar al faraón que le mintiera 10 veces. Por eso aquí el pueblo le está dando evidencia de una paciencia hasta las 10 veces. Entonces dice, basta ya. ¿Estamos entendiendo? Hashem, lo que hace con sus siervos, Él también está dispuesto a pasarlo. ¿Estamos entendiendo? Porque Él es justo. Porque Él es justo. El impío se empecina en pecar, aún viendo que Dios es justo. Entonces, el pecado del pueblo no radica en tener sed, hambre o temor del desierto y los enemigos o de la muerte misma. El pecado del pueblo es tentar a Dios, poniendo en duda su nombre, Yahweh, nombre poderoso, minimizando su capacidad ya demostrada a ellos un sinnúmero de veces, culminando con blasfemias o quejas que vechen. Queja. Eso, que vechen o que vecher es Yiddish, mitad hebreo, mitad alemán. Desde Éxodo 14 hasta Número 14, excluyendo el libro de Levítico, encontramos esta lista, que yo se la presenté hace un momento. Se la pongo ahí si quieren agarrar la referencia. Éxodo 14, el Mar Rojo. Éxodo 15, en Mará. Éxodo 16, en el desierto del pecado mientras tenían hambre. Éxodo 16, en el desierto de Sin, no le presentaron atención a Moisés en referencia al maná de la mañana, después volvieron a fallar en referencia al séptimo día, que recogieron más comida de lo necesario. Éxodo 17, en Refidim, mientras se quejaban por agua. Éxodo 32, en el monte Sinaí, mientras Aarón dirigía al pueblo a hacer el becerro de oro. Número 11, en Tábara, donde el pueblo se enfureció contra Adonai. En Kibrot Hattaavah, en las quejas provocadas por las codornices. Números 14, cuando no quisieron aceptar el reporte de Josué y de Caleb. Y para mí, que hay otra más grave, por cuando pecaron con las mujeres de Moab y de Madián. Y aquí les pongo también para referencia, no las voy a leer, ahí están las 10 pruebas de Abraham, de Rambán y Rashi. Hay una discusión sobre cuáles son. Termino ahora con esto. Gracias por esperarme esos 10 minutos. Hay esperanza entonces para el impío, hermano. Hay esperanza para un tirano, hay esperanza para un pecador, hay esperanza para alguien que ha cometido pecados toda su vida. Por supuesto, la sangre de nuestro Salvador Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es suficiente y poderosa para limpiar el corazón, el alma,
el espíritu de cada persona, el cuerpo de cada persona, presentándolo al Eterno. Miren lo que dice, con esto cierro. Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá, dice Ezequiel 18:21. ¿Qué dice Juan 8:11? Refiriéndose a la mujer, ¿verdad, pecadora? Ella dijo, ninguno, Señor, nadie me está acusando. Cuando le dijo al Señor, mira, todos los que te acusaban, los que te iban a apedrear, no están acá. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete, ¿y qué? No peques más. Luego, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús, bueno, parece que repetí la escritura nuevamente, había otra escritura, pero finalmente Deuteronomio 28:1. Entonces, puse 3 ejemplos de la Torá, del Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, y de Ezequiel, que son los profetas. Y sucederá que si obedeces diligentemente a Adonai tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos, que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Lo único que tenemos que hacer es teshuvah, regresar, buscar la bondad, la justicia, la generosidad del Eterno. Faraón o no, presidente o no, tirano o no, líder o no, hay esperanza para el arrepentido. Amén. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Gracias. Un aplauso para el Eterno. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que creo que es en un tiempo clave, ya que estamos comenzando un año calendario gregoriano, 1 de enero, Señor. Así que hacia el año que comienza en este occidente, ya nuestro año bíblico ha empezado, llevamos meses dentro de él, pero te pedimos que guardes al pueblo, especialmente aquellos que no te conocen, aquellos que están en una cuerda floja, que si se deciden o no se deciden, Señor, para que vengan una palabra poderosa, los toque y los haga hacia el lado de la balanza de tu justicia. Padre Santo, bendice al pueblo creyente en toda la tierra, especialmente el pueblo judío y el pueblo en Cristo, en Yeshua HaMashiach. Levanta mujeres y hombres con deseo de buscar, indagar más en las raíces de su fe. Únenos, somos un solo pueblo, Señor. En medio de tanta división y en tanto partitura, Señor, somos un solo pueblo. Revélanos esta realidad. Ayuda, Señor, a los enfermos, ayuda a aquellos que te necesitan, a aquellos que están en los hospitales, a aquellas personas que han perdido seres queridos, aquellos que están en búsqueda de una respuesta médica, económica, situación de vivienda, vehículos, trabajos, todas las necesidades, Señor. Provéelas porque tú eres el Dios, el dueño, el Señor de todos los montes llenos de ganado, de todos los montes llenos de bendiciones y heredades, Señor. Tuyo es el oro y la plata y todo lo que hay en la tierra, Señor. Bendito tu nombre. Te damos gracias por Raíces de la Fe y por esta palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach pedimos esto. Amén. Shalom a todos.